Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente desde el stand de Publishers Weekly en esta edición de la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Y pues hoy con un tema muy entrañable y con el gusto de las compañeras que nos visitan el día de hoy. El tema que vamos a tratar es sobre las librerías independientes y el renacimiento de la lectura de barrio, por lo cual nos da mucho gusto recibir a dos extraordinarias libreras que son una referencia en sus localidades. Así es que me voy a permitir rápidamente presentarlas, leer una breve semblanza acerca de ellas. En primera instancia nos acompaña Rosalinda Martínez Garrido de México, de la ciudad de Pachuca. Ella es cuidadora, librera y mamá. Licenciada en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey, con maestría en Filosofía Social por la Universidad La Salle de México, empresaria, catedrática y gestora cultural que hace 4 años abrió las puertas de la librería La Banda en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ha conseguido consolidar este espacio como un referente de la cultura en la ciudad de Pachuca. También ha contribuido con sus actividades al acercamiento directo con la comunidad, impartiendo talleres para primeras infancias, madres y padres de familia, y también talleres de creación literaria, poesía, entre otros cursos y talleres permanentes. Es promotora de la lectura para infancias lectoras a través de cuentos, círculos de lectura entre mujeres y la apuesta por una pequeña librería infantil y juvenil en la ciudad de Actopan, Hidalgo. Ha desarrollado un centro de reunión de escritoras y escritores, artistas, narradores con las y los lectores. Promueve y organiza actividades culturales con impacto regional como la Feria de Editoriales Independientes FEI, que en el mes de noviembre celebra su segunda edición. Recientemente es un evento que ha realizado con mucho éxito. Muchas gracias, Rosalinda, por acompañarnos. También nos acompaña Yolanda Ausa Gómez de Colombia, desde Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ella es emprendedora cultural que a partir del mes de marzo de 2014 inició un proyecto como librera, cuyo resultado es la Casa Librera Wilborada 1047, que abrió al público en octubre 23, es correcto, del mismo año. La librería ha sido reconocida por la calidad de sus libreros, colección, agenda cultural y la calidez del ambiente. Miembro de Junta de Internexa, Cámara Colombiana de Libros, miembro del Consejo Nacional de Literatura en representación del Ministerio de Cultura, y su experiencia como emprendedora, pues como ya mencionamos, es esta librería Wilborada 1047, después de 8 años ya de su operación, con resultados financieros sostenibles, que es una referencia nacional del sector librero. Ya hablaremos de eso, que es algo importante para todos los libreros. Pues les agradecemos mucho. Estoy muy contento de poder platicar con ustedes. Así es que pues vamos a comenzar con esta riquísima charla. Y yo quisiera comenzar porque me platicaran de sus librerías, de sus espacios, pero identificando un adjetivo o varios adjetivos que trasladen ustedes de su propia personalidad en ese espacio. Si tú identificas esa parte de tu personalidad, ¿cómo la ves traducida en el espacio físico? Empiezo yo. Por favor. Yo creo que mi librería la hice para mi propio gusto. Digamos, mi idea inicial era como gozarme la librería y todo lo que hay allá me gusta. Desde mi personalidad diría que busco tolerancia a las ideas. Y yo creo que la diversidad que tiene la librería muestra esa tolerancia a las ideas, como que las conversaciones que se pongan ahí pueden ser escuchadas, tolerando lo que y entendiendo y ser empático con la posición del otro, diría yo. También me parece que a mí yo aprecio la belleza y creo que lo que traté de hacer es que la gente que entre a la librería vea belleza en eso, que pueda apreciar la belleza en muchos sentidos. Entonces, en la forma como es la casa, en cómo están exhibidos los temas, en la forma como se trata a la gente. Y por último, me parece que a mí me gusta estar
me gusta tener contacto con la gente, pero no necesariamente intimar, ¿no? No sé si me parece eso. Entonces, esto es un lugar en donde hay siempre contacto con la gente y que puede ser no necesariamente relaciones íntimas, sino casuales. Claro. Aunque uno tiene un grupo siempre cerrado o íntimo, pero entonces quisiera que eso también permaneciera en la personalidad de la librería. Yo no le pongo la personalidad a mi librería del todo, porque tengo un grupo de libreros que son como el alma de la librería y que le imprimen cada uno su propia personalidad. Claro, Ese es como el tema. una riqueza entre las personalidades. Es como una riqueza de diversidad. Qué interesante, Yolanda, muchas Sí, gracias. difícil la pregunta. ¿Qué nos platicas de tu espacio, de cómo, si es que ves reflejado parte de tu personalidad en tu espacio y cómo lo identificas? Pues mientras hablaba yo sentía que me identificaba muchísimo porque a mí la parte estética, cuando pensé la librería, fue quizá de los puntos principales que estuve planeando antes de abrirla. Entonces es muy importante para mí que la gente se sienta cómoda cuando entra, que vea un espacio bonito. Eso que ella decía, así lo veo yo también. Mi librería no es tan grande, entonces, bueno, no hay tantos libreros, entonces sí se ve mucho de mi personalidad en la librería. Desde el nombre, ¿no? O sea, elegí lavanda porque era algo que en ese momento me encantaba y empecé a sembrar lavandas por todas partes y me parece que la decoración de la librería juega mucho con los espacios cálidos, con los espacios acogedores, con los espacios donde la gente, aunque sea pequeña, se puede sentir cómoda en cualquier lugar para sentarse a leer. Y sí es cierto, hay mucho de relaciones cercanas, ¿no? Si no conmigo necesariamente, con la gente que se encuentra en la librería, porque como tú lo decías, y mi librería siempre ha tenido ese eslogan de que es un punto de encuentro y de resistencia y de diálogo, que se sientan seguros para poder entablar, para poder discutir, ¿no? Que se discutan las cosas que pasan y que no haya censura. Correcto. Pues qué rico, qué interesante que puedan de alguna manera proyectar esta riqueza no solo de sus propias personalidades, sino del equipo que la respalda. Y sin ahondar mucho en el tema de que de pronto hay un estigma acerca y no es un estigma, es una realidad, el hecho de que las librerías independientes pues tienen cuesta arriba, como decimos en México, situaciones complicadas por las cuales pues hacen un esfuerzo doble o triple para poder hacer sustentable estos proyectos. En ese sentido, más allá de lo que ustedes planeen o organicen en sus espacios, ¿cuáles son los aliados que ustedes consideran fundamentales, además de los lectores que visitan sus espacios? ¿Cuáles son aquellos aliados que ustedes identifican como importantes para poder hacer que sus proyectos permanezcan? No sé si es propiamente al interior o además externamente donde los ubiquen. Sí, definitivamente. Como tú mencionaste, el primer aliado que uno tiene es la comunidad que construye uno. Si no existe esa comunidad que visita la librería y que son los lectores, pues no existe el proyecto. Para mí me parece que todos los que son proveedores de libros, sean los editores directos o los distribuidores, son, en el caso de Colombia, el tremendo apoyo, porque ellos te dan primero te dan la posibilidad de seleccionar para hacer la curaduría de tu librería, te acompañan en la agenda cultural que tienes, pero además te dan el capital de trabajo, literalmente el capital de trabajo. Yo pago un libro 70 días después de que lo vendo, más o menos en promedio, y eso es buenísimo porque si yo me voy a otro tipo de negocio, eso no pasa, me toca comprar al frente y después tratar de vender y recuperar la plata. En el caso del modelo que hay en Colombia, me dan el capital de trabajo. Entonces me acompañan en todo, en la oferta librera, me acompañan en la oferta cultural y me acompañan en el capital de trabajo, sin duda. Yo además tengo un aliado. Cuando yo pensé en esta librería, yo hablé con mucha gente del proyecto. Le decía, voy a poner una librería.
Y la primera pregunta que salía entre la gente que no era lectora y la lectora es, ¿y dónde está el café? Yo no quiero café, no quiero café. Pero resulta que se volvió como es el imaginario de la gente que las librerías tienen que tener un café. Entonces yo no quería enredarme con el tema del café, porque me parece que si uno ofrece café, toca ofrecerlo con una alta calidad. Entonces buscar el aliado del café para mí fue muy importante, porque además es un punto que permite una conversación más amplia y que permite que la gente disfrute sensorialmente la librería de parte de los demás otros temas, que huela rico, que se prepare rico. Entonces para mí, mi aliado de café, porque es un aliado, no es un proveedor, es un aliado, que provee a los baristas y todo, fue muy importante. Se llama Café Cultor. Y además tiene como una identidad también y responsabilidad social, porque ellos lo que hacen son exportadores de café con pequeñas productores de café. Por eso se llama cafecultor, en una referencia al caficultor, pequeñas fincas, cafés gourmet. Para mí era muy importante. Y ya otras personas que me apoyan, por ejemplo, yo participo en becas que da tanto el gobierno nacional como IDARTES, que además ellos facilitaron que yo estuviera acá en este evento. Entonces me parece también importante. IDARTES me apoyó este viaje acá y me apoyó mucho para ellos. Muchas gracias. Bueno, y no, los demás libreros, es que hay muchos aliados, ¿no? La red de libreros es muy importante, ¿no? Sin un ecosistema es muy difícil tener una librería. Gracias, Yolanda. En el caso de Rosalinda en Pachuca, creo que también hay cosas muy, muy similares en esto que platica. Yo destacaría, y ahora nos platicará, pero hay un grupo de aliados en el ámbito cultural, es decir, el impacto y la presencia que ha tenido su librería. Platícanos un poquito de cómo ha sido, por supuesto, cuáles son los aliados que identificas, pero también agregando sobre todo esta parte de otras librerías y escritores y la comunidad con la que colaboras ahí. Bueno, Pachuca es una ciudad muy pequeña, entonces las librerías no son contadas y hay librerías que están dedicadas solo al libro de texto. Entonces, cuando yo abrí la librería, estaban también apareciendo un par de espacios culturales que agregaban algún librero a su espacio. Y en ese momento surge mi librería. Y yo pienso que siempre he pensado, y hoy lo confirmamos por el stand que tenemos con la Reli, siempre el primer apoyo que recibí fue de una editorial independiente, una editorial local. Y es una mujer editora que se acercó, o yo me acerqué a ella, y lo primero que hizo fue darme consignación, llevarme el material y asignarnos un día para una primera presentación del libro. A partir de eso yo vi todas las posibilidades que tenía la librería como espacio cultural, porque yo sí pensaba en presentaciones, pero no veía el momento, ¿no? de que algún autor que a mí me gustara o que tuviera ya en mis estantes pudiera llegar ahí. Y después las demás editoriales independientes que hay en la zona empezaron a acercarse, empezamos a tener contacto y tenemos algunos libreros especializados solamente en editoriales locales o en editoriales independientes. Y creo que, bueno, a partir de eso, todos los escritores y escritoras que están haciendo cosas muy interesantes en Hidalgo, que son premios estatales o premios nacionales de literatura, de novela, de cuento, de poesía, han sido acogidos en mi espacio. Y ahora yo creo, siento, y algunas veces lo han expresado, que consideran mi librería como una casa, un espacio al que pueden llegar cuando sea. Las editoriales también, constantemente veo que algunos editores o editoras están trabajando en negociaciones con escritores dentro de la librería, porque tenemos un pequeño espacio de café también. Y que sientan que el espacio es suyo, que lo tomen de esa manera para diferentes expresiones, desde presentaciones de libro, lecturas de poesía o performance que tengan que ver con literatura. Ahora hay cosas interesantísimas que están haciendo entre ilustración, performance y lectura de poesía, y el espacio siempre está abierto para estas expresiones. Y creo que esos son los aliados principales, porque de ahí hemos creado una comunidad de lectores, ¿no? También los papás y las mamás, porque tenemos talleres de bebés. Entonces, es ahí donde hemos también hecho crecer mucho la comunidad de la Librería La Banda.
Y por supuesto, desde el primer momento me quise acercar a otros libreros, como decías. Acercarte a otros libreros es maravilloso porque vamos creando redes que a veces parece impensable, pero impensable no solamente en el sector librero, ¿no? En el sector del libro, sino impensable en cualquier sector, pero es muy bonito que sí estemos apoyándonos y yendo en el mismo camino juntos, ¿no? Entonces, algunas librerías, algunos libreros que forman parte de la red y que están en Pachuca, pues a veces trabajamos algunos proyectos juntos. Qué bonito. Pienso ahora en todos estos temas que, hablando de las grandes plataformas de comercio, en donde hay una incidencia en el cambio o en el comportamiento de consumo de los lectores, con este sentido de urgencia, esta necesidad de la inmediatez, yo muchas veces me pregunto por qué necesitan recibir un libro en 6 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que al final de cuentas tomen esa decisión? Y entonces, cuando este público dice, decidimos porque nos llega rápido, porque nos llega al día siguiente, el discurso contrario que les pediría que ustedes me compartieran es cómo invitan a su público lector a tomarse el tiempo para seleccionar un libro y cómo lo invitan a que acudan al espacio y que no tengan, o sea, que se liberen de esta sensación de inmediatez. ¿Cómo buscan ese acercamiento con esos lectores? Yo siempre disfruté las librerías por el tiempo que uno se distrae y se entretiene simplemente mirando los catálogos, inclusive si no armas una conversación con nadie, pero puedes hablar. El fenómeno es muy extraño porque durante la pandemia, pues la gente no venía a la librería, no se podía. Lo que me ha pasado ahora es que yo bajé mucho mis ventas en línea después de haberlas suplido totalmente, porque la gente va a la librería y gasta el tiempo en la librería. Sí hay un factor en donde la gente agradece mucho que el libro le llegue ahí mismo. Eso me parece que algún grupo de lectores le parece importante eso. Pero la mayoría lo que hace es disfrutar y gastar el tiempo en la librería. Y a mí me parece que la venta que yo hago es eminentemente de impulso. O sea, si hay un porcentaje de gente que dice, este libro, pero la mayoría lo que hace es llegar y hacer lo que yo hacía, escarbar, mirar, conversar y va por un libro y sale con 5, o va por un libro y no lo encuentra y encuentra otros. O sea, yo no sé qué es lo que no, yo lo que creo es que la proposición de valor que uno tiene es ven y disfruta el tiempo en la librería, es una experiencia de compra diferente. Y eso permite que pase eso, que lo que se haga es una exploración de temas, una exploración de intereses, una conversación. Yo tengo libreros que tienen intereses distintos, edades distintas, formaciones distintas, eso permite conversaciones distintas y me parece que eso es esa es la propuesta de valor de mi librería. Y qué chévere que a veces uno puede entregar en 6 horas, eso también lo hago, pero no creo que sea la mayoría, de hecho no es la mayoría. Afortunadamente. Sí. Gracias. Rosalinda. Pues qué padre, qué maravilla. Creo que tiene que ver mucho con el mercado lector, ¿no? Con la comunidad lectora. En Pachuca no pasa eso, es exactamente el contrario. Y es un reto porque vamos creando lectores desde que son pequeñitos, con sus papás, con estos talleres. Y me parece que las librerías son estos espacios que están justo en contra de la velocidad, ¿no? Pero a lo mejor la comunidad en Pachuca, en Hidalgo, yo nada más hablo de lo que me pasa localmente, si entra como buscando ese libro justo que escuchó, que leyó, que le recomendaron, y si no lo encuentra, a veces se decepciona. Y si se lo puedes traer, si no es con esa premura, pues creo que el trabajo es ahí, en mi caso, ¿no? Estamos trabajando mucho con los papás, que se tomen el tiempo y que estos lectores que vamos creando
y que a lo mejor empezamos hace 4 años y tenían 4 y ahorita ya tienen 8 y que ya son lectores de novelas y sagas, ya se esperan a que la librera les traiga el siguiente número de la saga, ya se esperan a que les traigamos la nueva propuesta o escuchen la recomendación cuando no encuentran lo que ellos quieren. Es más raro en mi caso encontrar lectores como yo que van a una librería y que empiezan a buscar y que se toman el tiempo. Es más raro, pero cuando pasa es como un milagro y sabes que puede reproducirse. Bueno, creo y luchamos mucho porque se reproduzca, ¿no? Ese momento en el que el lector voltea a verme y como mi librería es pequeña, sí me dice, me voy a tardar un poco, pero es cuando pues, te doy el tiempo que quiera, ¿no? Para eso es la librería, ¿no? Ahí quédese todo el tiempo que quiera. Y bueno, yo creo que no hay espacios así, por lo menos en Pachuca, no hay espacios así donde alguien entre y se quiera quedar mucho tiempo y que no tenga, que nadie lo esté como presionando porque tiene que consumir algo. Al final esperamos que sí compre el libro, ¿no? Pero no hay ninguna presión sobre el lector. De acuerdo. Estaba reflexionando sobre el tan famoso oficio de librero. Realmente, y por lo menos en nuestro continente, en muchos países, no hay instancias que capaciten para formar libreros. Hay esfuerzos aislados, hay esfuerzos a partir de una necesidad pero normalmente, y por eso la primera pregunta hablaba sobre la personalidad de cada quien, porque es más bien de un corte vocacional y desde una perspectiva a lo mejor de acercamientos en su desarrollo académico más hacia lo humanístico. A partir de eso, ¿cuáles son, si es que se toman también ustedes el tiempo de planear estrategias inteligibles, estrategias que digan más allá de lo espontáneo, para impactar en el tema de promoción de la lectura en el barrio? Es decir, imagino que hacen actividades que son, digamos, muy peculiares o muy características de las librerías, las presentaciones, pero ¿hay algunas otras actividades que ustedes hayan planeado con esa intención de llegar al barrio y sobre todo al interés por la lectura de parte de la comunidad? ¿Cómo cuáles? Desde que abrí la librería, a mí me parecía que había que tener una misión planteada para la agenda cultural. En creación de lectores, en fortalecimiento de contenidos y en intercambio de libros, en acceso de libros. Entonces, siempre la agenda cultural de la librería mía ha estado orientada en esas 3 líneas. Entonces, indudablemente tener un espacio para niños estuvo desde el principio. Mi espacio de niños se llama Lectura para Locos Bajitos, así parodiando a Serrat, porque sí me parece que hay que tener una comunicación con ellos, y para ello siempre puse un promotor de lectura, porque me parece que hay que tener gente que esté educada en eso. Generé unos espacios para que te provoque profundizar temas. Y en eso me parecía que esa parte de la agenda cultural tenía que estar a cargo de los libreros. Y la vía que generé es que cada librero tenía que tener un club de lectura de ese libro. Okay. Por lo mismo, porque tienen intereses y formaciones diferentes y todo, la forma de comunicar es diferente, la estructura que tienen sus clubes es diferente, y eso atrae o puede enganchar a públicos distintos. Yo he tenido libreros de todo tipo, o sea, desde que el literato, que de hecho, digamos, es quien dirige al grupo de libreros, pero he tenido perfiles que creo que son importantes porque son perfiles que por diseño rotan, pero que te traen conversaciones diferentes. Entonces he tenido libreros matemáticos, libreros cantantes, filósofos, ciencia social, o tengo, el grupo es relativamente estable, excepto estos que te digo que son por diseño. Entonces, tener ese club de lectura obliga a tener una
estructura en la lectura del librero que le obliga a tener un diálogo estructurado con un grupo de gente que va a esos clubes de lectura. Y de ahí para adelante, pues otras cosas como hice una que eran catas literarias, que eran acompañar las catas de, por ejemplo, de una temática geográfica, cata de Rusia, acompañada por temas de licor de Rusia, que a través de otro tipo de diferentes talleres, y bueno, y las presentaciones de los autores, porque a mí me parecía importante que los autores llegaran, entonces teníamos una franja o tenemos esa de presentaciones como conversaciones con autores. Y muchos otros temas, pero siempre pensando en creación de lectores, creación de contenidos y por último el acceso. Y para el acceso generé un intercambio de libros entre las personas en donde la librería pone una semilla y la gente se negocia libros. Te cambio Dostoyevsky por Stendhal, te cambio Laura Restrepo por lo que quieran, y los que negocian es entre los lectores. Es muy interesante porque ellos tienen que ponerle a su libro el valor para negociar un autor diferente, una novela diferente. Ellos mismos hacen el ejercicio de libros. Casi toda la gente es gratuita en general. Qué interesante, Yolanda. Rosalinda, la banda tiene un sello muy particular en esta cercanía con autores locales y con muchas otras actividades, esfuerzos importantes ahora con la FEI. ¿Cuáles son estas características de las que platicamos sobre lo que planeas desde la banda con esta parte creativa que tú implementas en estos proyectos? Bueno, la creación de lectores, como ya bien dices, es importantísima, y entonces siempre hemos tenido estos talleres de bebé. O sea, a mí me parece que a partir de eso yo tengo una comunidad que hace 4 años eran bebitos con sus mamás, muy sorprendidas de que hubiera fomento a la lectura en edad temprana, porque empezaban con rimas, con canciones, como bien dice, con una persona especialista en lactancia, en narración, en mediación lectora. Y esa comunidad nos fue siguiendo a pesar de la pandemia. Cuando vamos a abrir el nuevo local, ¿no? para regresar a lo presencial, lo que sucede es que hay mucha, digamos que esta es una parte muy pasional, pero hay mucha necesidad de tener estos encuentros con los escritores, con los lectores, y surge la idea de una feria. Y precisamente surge a partir de las editoriales independientes. Bueno, surge pensando en las editoriales independientes porque ellas ya no estaban presentando a sus autores o sus novedades, o lo hacían de manera virtual, pero creíamos que ya necesitábamos un foro otra vez donde se pudieran encontrar con la audiencia. Y entonces en un jardín hicimos una feria de manera muy espontánea, con poco tiempo de preparación, sin embargo de forma muy formal. Tampoco fue algo, digamos que improvisado, sí fue espontáneo, pero fue planeado. Y resulta que todas las editoriales se encuentran ahí, se encuentran con los lectores, hay una especie de magia en ese encuentro porque hay presentaciones y novedades y de todo esto de las editoriales, pero además la gente se acerca a comprarle los libros y se acerca porque además no había oferta de editoriales grandes. No había oferta de otras editoriales muy conocidas, sino solamente las locales, y ese fue el regreso de la librería a lo presencial. Entonces, en esta segunda edición, que fue la semana pasada justamente, casi venimos de allá, un poco con toda la emoción de la segunda edición de la feria, pues se organizaron muchos cuentos, muchos talleres de encuadernación, talleres de grabado, presentaciones de libro, conferencias, charlas y diálogos, con los premiados, los jóvenes becados del FONCA, que cada año tratamos de acogerlos y que tengan estos foros donde hablar de sus proyectos por los cuales ganaron estos premios. Y la comunidad se va hacia allá, y es cuando observo, bueno, conozco a esta mamá, conozco a este papá desde que su bebé tenía 5 meses, ¿no? Y ahora es un niño de 5 años y está cercano a la lectura, y creemos que tiene un poquito que ver con la librería La Banda, ¿no? Entonces bueno, esa segunda edición pues ha sido muy bonita, fue de 2 días ahora, y creemos que podemos tener una tercera. Creo que todos estos elementos que hemos conversado el día de hoy
desde los esfuerzos individuales, pero también con la consolidación de los proyectos a lo largo de los años que ustedes llevan, son muy relevantes, y sobre todo ahora tener la mirada en proteger esto que han construido, porque estamos envueltos en una vorágine de comercio, de otras herramientas que llegan a otros canales hacia el lector, pero que me parece que la esencia y la riqueza de esto que hablaba Rosalinda sobre ver que un niño es lector a los 5 años a partir de ese primer acercamiento es increíble, como las cuestiones que también tú realizas en tus espacios. Les quiero dar las gracias, encantado de platicar, de conocer esta radiografía más íntima de sus espacios, sí. Y ojalá que podamos estar hablando en el próximo año de otros espacios que ustedes hayan generado y que nos puedan compartir en este lugar. Muchísimas gracias, Yolanda, Rosalinda. Muchas gracias. Divino, sí. Gracias, los esperamos en la próxima entrevista. Los saludamos también desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta la próxima.